Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos y en esta ocasión en modalidad virtual. El tema de hoy, la ley de palma aceitera. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles de cómo se llevó adelante la discusión de esta nueva normativa legal, ya nos acompaña el asambleísta Mauricio Proaño. Mauricio Proaño, magíster en Desarrollo Rural, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Para complementar la discusión de esta normativa legal, ya nos acompaña la legisladora Mercedes Serrano. Mercedes Serrano, abogada, magíster en Derecho de Empresas, asambleísta por El Oro, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Lo dicho, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional elaboró, discutió y recibió nuevas observaciones respecto de la ley de palma aceitera. Los detalles en el siguiente video. Desde el 26 de julio del 2020, el sector palmicultor tiene acceso a nuevas líneas de crédito, seguro agrícola, sistema moderno de comercialización, entre otros beneficios, gracias a la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Actualmente en el Ecuador, esta actividad productiva representa el 0,89% del PIB nacional y el 4,53% del PIB agropecuario, generando así más de 43.000 empleos directos y cerca de 60.000 indirectos. Con este nuevo cuerpo legal, los palmicultores esperan cubrir demandas que por décadas han afectado al sector. Un ejemplo de ello es la enfermedad conocida como la pudrición del cogollo, que mata las plantaciones. Pues según el censo del 2017 del sector palmicultor, se perdieron 54.000 hectáreas de forma total y en el mismo año se reportaron 148.434 hectáreas con presencia de pudrición del cogollo PC, es decir, el 58% de la superficie cultivada. Las expectativas son altas con la ley de palma aceitera, así lo reconoce Juan Carlos Canyat de la Asociación de Producción Agrícola. Adelantó los beneficios para el país una vez que se impulse la producción de la palma. Vamos a generar materia prima para poder sacar aceite crudo y poder exportar a otros países. Vamos a generar divisas para el país a través de las exportaciones. Entonces, eso implica un aporte al Producto Interno Bruto nacional y al Producto Interno Bruto agrícola. Desde el lugar donde se produce la palma, Carlos Chávez, presidente de la Asociación de Cultivadores de Palma, nos hizo un recorrido de la realidad de este sector y nos contó de la importancia de la ley que beneficiará a los cerca de 6.800 palmicultores de 13 provincias. De llegar a tener estándares internacionales, de que el aceite de palma aceitera tenga un manejo de stock adecuado, que podamos llegar a tener un fondo de estabilización de precios. El Ecuador es el segundo productor latinoamericano de palma y el octavo del mundo, con un aproximado de 250.000 hectáreas sembradas. En definitiva, se trata de una ley que establece lineamientos claros para la protección al ambiente, la producción responsable, sostenible y sustentable de la palma aceitera, con un régimen sancionatorio adecuado para quienes la infrinjan. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, vamos a saludar con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Mercedes Serrano. Bienvenida a la televisión legislativa, Tercer Debate.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo, Mauricio también. Para mí es un placer estar aquí exponiendo a todos los televidentes el tratamiento, cómo se llevó a cabo el tratamiento de esta ley de palma aceitera dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual junto a Mauricio pertenecemos a esta comisión, que es una ley muy importante para el sector agroproductivo y obviamente para el país también. Gracias, asambleísta Mercedes Serrano. Vamos a saludar ahora a nuestro invitado también, el asambleísta Mauricio Proaño. Legislador, bienvenido a Tercer Debate. Bueno, gracias por la invitación y un gusto con Mercedes estar en este debate. Fuimos de la comisión en la cual fue la que discutió esta ley, ¿no? Una ley de importancia al país. Y lo importante que no es una ley completamente solamente de producción. Es de producción, sí, pero también el cuidado que debe tener ahora toda ley para el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de la producción en el Ecuador. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias, legislador. Y en efecto, la ley de palma aceitera abarca todo el sector de la producción, de la industrialización, de todos los elementos que sirven para llevar adelante los productos que entrega la palma aceitera. Empiezo por usted, asambleísta Mercedes Serrano. Dentro de la comisión se habló de que más de 6,000 productores del área de la palma aceitera serán beneficiadas de varias provincias del país, de Los Ríos, de Esmeraldas. ¿Por qué es necesario tener en el Ecuador una normativa estrictamente relacionada con la palma aceitera? Bueno, Ricardo, básicamente por simplemente complementar la idea que tú acabas de mencionar en este instante, no solamente se están beneficiando más de 60,000 personas dentro de este sector agroproductivo, sino que también son alrededor de trabajos indirectos que suman un aproximado de 150,000 personas que realmente se benefician de este sector, de esta actividad económica, y obviamente la idea es tratar de que este sector se desarrolle y se genere de una mejor manera, más que todo con créditos que sean realmente importantes, que sean de fácil acceso, con tasas de intereses completamente ajustables y además con largos plazos para pago, ¿verdad? Entonces, esta ley realmente está beneficiando al sector de la mejor manera con la intención de ayudar al desarrollo sustentable y sostenible de este sector que es el de la palma aceitera, tanto a los que, como bien tiene el nombre, la ley que viene a ser básicamente, o sea, beneficia a toda la cadena productiva, en donde, como bien lo dice su nombre, es la ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Entonces, como te digo, abarca a toda la cadena productiva, tanto a la producción, a la comercialización, a la extracción, a la exportación y a la industrialización como tal de la palma aceitera y sus derivados. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿por qué es necesario tener una normativa para este sector? Si bien la producción de la palma aceitera ya se lo venía efectuando desde hace muchos años atrás en nuestro país, ¿cuál es la realidad por la que ellos atravesaban y que, bueno, la Asamblea Nacional decidió crear una normativa que busque regular, como decía la asambleísta Mercedes Serrano, desde la producción hasta toda la cadena de la industrialización y la exportación también de los derivados de la palma aceitera? Sí, bueno, si vamos al sentido inicial de esto, yo al inicio no estuve muy de acuerdo en que tener leyes para cada producto, pero en palma hay que tener un cuidado porque venían de un problema grave de enfermedades, de la PC. Cuando estuve de viceministro de Agricultura, trabajamos duro en los viveros para que certifiquen los viveros, porque uno de los temas de mayor difusión de este problema se pensaba que eran los viveros. Había problemas económicos, había baja de precios del aceite, hay cualquier cantidad que tenía este sector. Y luego incluido también que no solo afecta a grandes productores, porque sabemos que como en palma, en otros cultivos, hay grandes productores, pequeños y medianos también. Y lo que estaba teniendo un efecto muy grave eran los pequeños, porque puedo yo compensar un problema fitosanitario con un tema de mayor superficie. Pero cuando usted tiene poca superficie y tiene un problema de
fitosanitario, entonces tiene problema doble porque no va a poder recuperar, no va a poder sembrar y empujar otra superficie y puede pedir un problema grave. Y luego el abastecimiento futuro se complementan y no se da, no se complementa, se reduce para todos y ahí vienen problemas graves de abastecimiento. Entonces creo que en este momento, como se armó la propuesta de ley, tiene su línea clara de por qué una norma. ¿Por qué una norma? Para impulsar, sí, como dicen los conceptos al inicio, de una manera sostenible, de una manera sustentable, ¿no? Quiere decir, una producción que se estabilice en el país, que tenga un precio, que tenga las ganancias que tiene que tener un agricultor, pero al mismo tiempo garantice al consumidor que es una palma que viene de sitios en donde no se daña el ambiente, no se destruye la biodiversidad, como Ecuador tiene un poco el mérito no tan bueno que somos el primer país en deforestación de bosque primario debido a palma africana. O ya la ley lo que se regula y que se produzca en los sitios donde es y con una tecnología que sí tiene la gente de palmicultores y que puede mejorar las condiciones de producción y también de sustentabilidad ambiental. Y ese era uno de los temas que discutió la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Mercedes Serrano, cómo precautelar el ambiente para que la producción, la comercialización de la palma aceitera no dañe el ambiente de nuestro país, para que precisamente guarde toda la armonía que está establecida en la Constitución, los derechos de la naturaleza, y de alguna otra manera también obtener los productos, insisto, sin este daño ambiental. Bueno, dentro de la ley que fue aprobada y ya está en vigencia, publicada en el registro oficial, existen algunas instituciones que realmente forman parte de control o de vigilancia y de apoyo para este sector, que es muy importante. Por ejemplo, contamos con la participación continua y permanente de la Agencia de Regulación y Control Fitosanitaria, de la agencia también agrícola correspondiente, del ministerio correspondiente también. Entonces, todas estas instituciones de manera coordinada y permanente deberán estar en constante comunicación con el Ministerio del Ambiente, también forma parte de ello, en algunas circunstancias para el control ambiental, ¿verdad? Con el control del agua también, y más aún que en la actualidad los ministerios se encuentran fusionados. Por lo tanto, es importante la participación de todos estos entes de control con la finalidad de dar un mejor beneficio y desarrollo económico al sector palmicultor, ¿verdad? Porque yo sí creo que es importante, Ricardo, hacer un pequeño recuento y tomar como antecedente de por qué es importante la palma, o sea, una ley específicamente para la palma aceitera. Como dice Mauricio, a veces no estamos de acuerdo con que se cree una ley o entre en vigencia una ley para una materia específica, porque si no nos vamos a llenar de 1001 leyes, pero hay veces que ciertas materias o ciertos sectores productivos requieren de regulaciones estrictamente específicas que van acorde a la necesidad que ellos tienen, en este caso como palma aceitera, ¿verdad? Y en este caso, ¿la ley de palma aceitera necesita una regulación específica? Consideraríamos que sí, el día de hoy, más que todo porque no hubo, durante más de 3 décadas, tuvieron problemas con la pudrición del cogollo y no hubo una manera de poderlo controlar, no hubo una institución que dé una política pública de manera adecuada y acorde a las necesidades del desarrollo de la palma aceitera, ¿verdad? Y más que todo estaban entrando en una crisis agroproductiva en donde se estaban ya desapareciendo algunas hectáreas. Por eso te estaba comentando hace un rato que es importante hacer un recuento de cuántas hectáreas realmente tenemos en el país. O sea, actualmente tenemos aproximadamente 250,000 hectáreas de palma aceitera que están distribuidas en un total de 13 provincias a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho. Y están específicamente en 58 cantones y esto significa que están en 144 parroquias, ¿verdad? Por lo tanto, como te decía, en el 2017 el sector palmicultor perdió aproximadamente
54.000 hectáreas de forma total. Desaparecieron por completo esas 54.000 hectáreas de palma, ¿verdad? Y además 148.000 hectáreas con presencia, que actualmente se encuentran con la presencia de la pudrición del cogollo, que están en peligro de también desaparecer. Esto, en comparación del total de hectáreas a lo largo y ancho de todo el país, representa el 58% de toda la superficie cultivada. Por lo tanto, consideramos de que sí o sea, es necesario y debe existir una política pública específica destinada para este sector agroproductivo, para que realmente se le dé la importancia debida. Así como el banano también tiene su ley, la ley de banano que lo regula en toda la cadena productiva, que es un tratamiento diferente, más allá que depende del sector agrícola, pero es un tratamiento diferente al sector de la palma. Y también, como hace algunos días, también hace algunos meses atrás, dentro de esta comisión también, junto a Mauricio y a los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, también aprobamos la ley de fomento y desarrollo agropecuario y agrícola, ¿verdad? Entonces, la ley de pesca, claro que sí. Yo sí creo que es importante tener una ley específica para este sector. Ahora bien, en el sector agrícola, sin duda, nuestro país, al ser eminentemente agrícola, necesita estas normativas que regule a estos sectores. Asambleísta Mauricio Proaño, recuerdo que dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria se habló de uno de los problemas que tenían precisamente los agricultores de palma, y es el acceso a agua. Ese era uno de los principales inconvenientes. La mesa legislativa, ¿cómo llegó a proponer salidas para que ellos no tengan esta afectación con el agua y, bueno, el abastecimiento a todas sus plantaciones? Bueno, el tema de agua se va complicando, ¿no? Por eso es que cuando generamos la ley orgánica de recursos hídricos de uso y aprovechamiento del agua, se hizo con un concepto nuevo que no es el concepto de distribución de agua, sino es un concepto de distribución de la escasez. En la ley de hace 45 años se distribuía la abundancia porque el Ecuador era rico en recursos hídricos, pero en más de 40 años, casi 50 años, se ve que las disminuciones de los balances hídricos que se han realizado en las cuencas hidrográficas bajan casi a cerca del 50% de la cantidad de agua, especialmente las zonas, las altas en la sierra, que se destruyen páramos y calentamiento global hace que la disminución de los glaciales hace que comience a disminuirse. Y en zonas, por ejemplo, zonas donde no era necesario porque con lluvia era suficiente para las siembras, hoy todo el mundo pide sistemas de riego. Por eso es que la ley que se aprobó en la Asamblea anteriormente tiene este enfoque de escasez. Es un poco por la experiencia que trabajamos en todos los Andes sobre estos temas y había que regular ese tema. Por eso es que Las Palmas, por ejemplo, que estén en la Amazonía, difícilmente va a necesitar riego. Difícilmente. Las que están en las zonas de Quinindé tienen a veces, hay que hacer drenaje en muchas partes de esas, no hacer el tema de riego. Pero en las que se necesita, tiene que guardar el orden de prelación que se indica. Por ejemplo, si hay una comunidad que necesita agua para agua potable, tiene la prioridad que se le dé el agua. Si hay pequeños productores, también tiene que darse para alimentación. Y luego viene el uso comercial, el uso productivo, que tiene que tener La Palma. Entonces, ahí vienen los temas. Pero sí es importante en estos temas es entender que la legislación no solo tiene que ir en impulso de la productividad, y eso hay que hacerlo, eso nadie está en contra, porque todo desarrollo en la actualidad tiene tres ejes fuertes. El uno, que es el económico, que es mejorar la productividad, es controlar el tema de PC, que es una complejidad de hongos de suelo que no es tan fácil porque hay fusarium, hay pitium, hay un montón de hongos que hacen el complejo, hacen el problema. Por eso es que todavía no se encuentra la solución y se está buscando variedades que toleren, ni siquiera resistentes porque no existen. Y luego hay que tener un eje fuerte que es el eje también social. La Palma sí genera empleo, entonces hay que cuidar que ese empleo que se genere sea de calidad, que tengan los derechos la gente que trabaja. Y viene el último enfoque, que es el enfoque ambiental. Yo produzco bien, mejoro la producción, pago bien, pago mis impuestos, hago lo demás, pero además de eso cuido que no se dañe el ambiente. Y ahí viene un tema, revisando yo la aplicación que se hace según el Magavi. El Magavi indicaba que se debe aplicar herbicidas como glifosato y paraquat.
Se imagina lo que es eso, la docena sucia nuevamente en Ecuador. Entonces lo que hay que hacer es no utilizar esos productos y utilizar otros, unos que sean más amigables con el ambiente y así jugar en una producción sustentable o sostenible, que es la que apuntamos nosotros. Y ahí, asambleísta Mauricio Proaño, si me permite también, ya que toma los temas ambientales, ¿harán un seguimiento respecto de la contaminación que podría devenir producto de la palma aceitera? Contaminación en las aguas residuales, por ejemplo. ¿Habrá un sistema de monitoreo para las plantaciones que de alguna otra manera contaminen, fruto de la producción, las aguas? Sí, claro, y eso fue un acuerdo hasta con los mismos productores de palma. Recuerdo con los compañeros de los muchos, son ingenieros agrónomos de ahí, de Ancupa y los demás que venían, decían, no, nosotros tenemos que demostrar que la palma es un cultivo que puede desarrollarse sin estos problemas y nosotros seríamos los encargados de eso. Ya existen problemas, ¿no? Hay varios juicios anteriormente a la ley sobre contaminación de agua, pero si vamos a un trabajo de apoyo, vamos a un trabajo de mejoramiento tecnológico, de mejoramiento ambiental y económico, tiene que también... Y la misma gente de la palmicultura decía, no, nosotros vamos a cuidar estos temas. Solo como un dato, yo tenía un poco de dudas en el uso de glifosato, que se está haciendo muy fuertemente, y hoy pedir información a Solca de todas las personas que se han enfermado con linfoma no Hodgkins, un linfoma, un cáncer, que en Estados Unidos están demostrando, están ganando juicios ya a la gente que han sido por uso de glifosato. Y la sorpresa, en el Ecuador tenemos el 5º lugar de muerte de personas es por linfoma no Hodgkins. Puede ser una de las causas glifosato o puede ser otras causas, pero ese tipo de cosas, si yo tengo que cuidar la vida de la gente, yo tengo que comenzar a trabajar en los temas de buenas prácticas agrícolas, de evitar estos productos que deben ser buenos. Pueden ser buenos para matar la planta, pero también son buenos para matar gente. Entonces, lo que hay que hacer es buscar productos que solo maten a la maleza, y no le maten a la gente. Claro, pero eso se puede arreglar. Técnicamente es solucionable y en eso están totalmente de acuerdo los gremios de la palmicultura que conversábamos en la comisión. Claro que sí, asambleísta Mercedes Serrano. Entonces, la pregunta que cabe aquí es, ¿cuál será el seguimiento que haga la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto del cumplimiento de estos compromisos, no contaminación ambiental, por ejemplo? Bueno, recordemos de que en la propia ley, específicamente en su artículo 13, en el literal F, está claramente establecido de que los productores de palma aceitera no deberán ubicar sembríos de palma aceitera en las zonas de protección hídricas donde se promueve el agua para consumo humano de acuerdo a la normativa de ley vigente. Entonces, yo sí creo que fue importante colocar esta regulación más que todo para tratar de darle la competencia necesaria al Ministerio del Ambiente o al ministerio encargado en su momento determinado del ambiente y de agua, con la finalidad de que cumpla con los controles a lo largo de tiempo, ¿verdad? Porque nosotros como Comisión de Soberanía Alimentaria, hoy nosotros somos los legisladores, mañana se cambiarán los legisladores y más allá de que nosotros como legisladores podemos realizar actos de fiscalización, actos de control y toda la cuestión, y obviamente de un buen cumplimiento de una ley, pero recordemos de que nuestras facultades como legisladores es legislar y fiscalizar. Podemos también pedir y exigir a los miembros de toda la cadena productiva, los beneficiarios de la cadena agroproductiva de La Palma, de que cumplan con cada uno de los compromisos que fueron adquiridos ante los legisladores miembros de la comisión, pero es algo que no está dentro de nuestras competencias como tal, sino que ya es una competencia que se le traslada directamente a los funcionarios públicos del Ejecutivo por intermedio de la cartera de Estado correspondiente. Asambleísta Mercedes Serrano, yo tengo unos apuntes acá y precisamente dentro de la comisión o dentro del pleno se habló sobre la inclusión de la consulta previa para que los productores obtengan la autorización para iniciar o extender el cultivo de palma aceitera en los territorios ancestrales. ¿Cómo va a ser todo este proceso de la consulta previa? Correcto, tiene que, todo el proceso de la consulta previa tiene que ser regulado y tiene que tener los parámetros acordes a lo que la entidad agraria correspondiente los emita, ¿verdad? Porque como digo, la ley le otorga esa facultad a esta institución con la finalidad de pedir los informes técnicos, los parámetros técnicos y toda la línea, digamos, la trazabilidad que debe existir al respecto, ¿verdad? Con la finalidad
finalidad de que todo productor o comercializador o exportador, todo miembro de la cadena productiva de la palma aceitera, tiene que formar parte de este sistema de control y este sistema de registro para que pueda también beneficiarse de todo lo que se derive de la palma aceitera, ¿verdad? De todos los, en este caso, de las líneas de crédito o de las negociaciones internacionales que el gobierno también tiene que realizar y se ha comprometido en hacerlo, y de hecho también está plasmado en la ley. Entonces, yo creo que esta ley está fomentando de que toda la cadena productiva permanezca unida y no exista una competencia desleal entre ellos. Más que todo, tiene que haber una continuidad y conversaciones permanentes por medio de estrategias que se están realizando y que la ley también lo establece, con la finalidad de que toda la cadena productiva salga beneficiada de esta ley sin que nadie salga perjudicado. Ahora bien, asambleísta Mauricio Proaño, antes de irnos a una pausa, cierro con usted este bloque. Usted ya tiene experiencia respecto de los procesos de la consulta previa. ¿La Mesa Legislativa de Soberanía Alimentaria será la encargada de llevar adelante este proceso, de ir a las comunidades, de buscar tal vez los enlaces entre los productores y las autoridades para que obtengan los permisos necesarios? ¿Cómo va a funcionar aquello? Bueno, no, ya es diferente, ¿no? Si se calificaba la ley en un inicio para que la ley, antes de ser publicada, se haga la consulta prelegislativa, nos hubiera tocado hacer antes de la aprobación. Ecuador firmó, creo que en el 98, firmó el acuerdo con la OIT, el 169 del OIT, donde dice que consulta previa prelegislativa, ¿no? Consulta prelegislativa es cuando antes de generar una norma. Entonces ya se generó. Por eso yo estuve a cargo de la ley de recursos hídricos, la consulta prelegislativa, la ley de tierra, la ley de semillas. Pero ya no cabe entonces una consulta previa ahora. No, ahora en este momento es en el caso que se quiere incrementar la superficie en zonas donde son zonas de comunas, de comunidades, que sabemos que no son de propiedad individual, es propiedad comunitaria. El problema que pasaba mucho en la zona de Esmeraldas es que, por ejemplo, en la comuna San Lorenzo, es que se vendían dirigentes a veces vivos, se vendían para que siembren palma o otros cultivos o porteros, vendían propiedad que no podían vender ellos, sino que era de la comunidad. Y por eso los conflictos fuertes que existen en esa zona. Entonces, hoy con la ley lo que tienen que hacer es que sí, si van a sembrar en una comunidad, tienen que hacer una consulta previa a la gente, para que la gente esté de acuerdo, se pongan de acuerdo con las empresas y puedan hacer. Pueden decir que sí, pueden decir que no, pero tienen que ser consultados, porque si no, los conflictos son tremendos. En San Lorenzo conozco yo que ha habido hasta muertes, ha habido desaparecidos. Hay gente que claro, dicen, es a nuestro porque vendieron, y había gente que aprovechó ese tipo de cosas. Entonces, la ley lo que dice ahora es ya, en caso de estos sitios, en donde son sitios comunitarios, ahí tiene que ver una consulta en la cual la consulta previa finge, también cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional, que ya identifica qué es una consulta popular, qué es una consulta previa y qué es una consulta prelegislativa. Entonces, en ese campo queda claro en la ley que cuando van a comunidades tienen que hacer una consulta, como cuando van las petroleras de la Amazonía, tienen que hacer la consulta previa con la gente. Claro que sí, y como siempre, la discusión cabrá en si esta consulta es vinculante o no previo a la ejecución de una determinada obra, en este caso de una acción, la ampliación de las tierras. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando de la ley de palma aceitera, los beneficios, críticas también que se han expresado desde diferentes sectores de haberlas. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por
Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos sobre la ley de palma aceitera con los asambleístas Mercedes Serrano y Mauricio Proaño. Asambleísta Mercedes Serrano, empiezo por usted este segundo bloque. Antes de empezar a los temas de la fijación de los precios, que entiendo los establecerá la autoridad nacional, hablemos sobre los trabajadores. ¿Cómo se garantizará los derechos de las personas que trabajan en estas tierras a través de todo el proceso de la palma aceitera, de obtener los productos derivados de la palma aceitera? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de estos ciudadanos? Bueno, es importante que siempre en una ley le brindemos una garantía y una estabilidad laboral a todo el sector trabajador, y más aún al sector, a las personas que trabajan en un sector que es del agro, ¿verdad? Agricultor, agroproductivo. Por lo tanto, contando y partiendo de que en esta cadena productiva, en esta línea de producción agrícola, contamos con un aproximado de 150.000 empleos, tanto directos como indirectos. Por esa manera, una de los beneficios que tiene la ley es la viabilización entre alianzas estratégicas que fortalece la unidad de todos los actores de la cadena productiva. ¿Qué significa esto? Conversaciones permanentes, alianzas estratégicas que deben de tener todo el sector productivo con la finalidad de brindarle una estabilidad laboral a todos los que formen parte de esta cadena productiva, ¿verdad? Además, el gobierno tiene que garantizar y tiene que adoptar iniciativas agroindustriales, tanto a nivel regional, a nivel nacional, como a nivel mundial, con la finalidad de que la palma no solamente se produzca aquí o que se comercialice aquí, sino que también sea comercializada en estándares internacionales. Más que todo porque eso va a generar mayor divisa, eso va a generar mayor recurso, mayor implementación, generar mayor economía para el país, porque si lo vemos en números dentro de la línea del PIB nacional, estamos viendo de que el sector panicultor representa el 0.89% del PIB nacional, y a nivel del PIB agropecuario significa el 4.53%. Y eso sin haber tenido una ley que los respalde, que los resguarde y que los regule. Pero el día de hoy, con una ley específica para el sector panicultor, pues esperamos de que el gobierno central, por intermedio de su cartera de Estado y todas las instituciones correspondientes, cumplan con lo establecido en la ley para poder generar mayor divisas, que esto beneficia no solamente al país, sino que va a beneficiar al crecimiento y al desarrollo de todo el sector panicultor y darle estabilidad laboral a todos los trabajadores. Ese es el objetivo primigenio de la iniciativa. En cuanto a los trabajadores, ¿habrá un régimen laboral especial? Ellos podrán sujetarse, no sé, al trabajo por horas, a percibir una remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas. ¿Cómo va a funcionar aquello? ¿Existe tal vez el articulado establecido dentro de esta ley, o tendrán que regularse sea a través del Código de Trabajo o en su defecto a quienes se presten su mano de obra para las instituciones públicas a la Ley Orgánica de Servicio Público? ¿Cómo van a ser regidos ellos? Bueno, Ricardo, recordemos de que cada materia legal regula cierta línea específica, ¿verdad? Entonces, en esta ley, básicamente estamos regulando el desarrollo sustentable y sostenible y el crecimiento del sector panicultor. No estamos entrando en una materia específica de la regulación de la modalidad de trabajo. Por algo existe lo que significa el Código de Trabajo, con la finalidad de que todos los agricultores, todos los trabajadores que forman
formen parte de una cadena laboral tienen que ser regidos bajo el Código de Trabajo. Bajo ningún concepto jurídico y en líneas legales no podemos tampoco tomar en consideración la ley orgánica del sistema público, porque no es una institución pública, sino son instituciones, son compañías o personas en la línea privada, en el ámbito privado, y por ende existe una materia específica que es el Código de Trabajo, que regula a todos los tipos de trabajo que existen, ¿verdad? Entonces, cualquier cambio, cualquier modalidad o cualquier exigencia, cualquier requerimiento que tenga el sector palmicultor tendrá que derivarse y regirse bajo lo establecido en el Código de Trabajo. Si se llegasen a sentir perjudicados por alguna u otra manera, o por algún maltrato, por alguna explotación laboral, por ser una materia nueva, una materia diferente del sector palmicultor, pues tendremos que presentar las reformas correspondientes a la Asamblea Nacional, y esta debe ser tratada en la Comisión de los Trabajadores. Pero por lo tanto, esta ley simplemente, como bien lo establece el nombre, como lo mencioné en un principio, la ley claramente establece de que es la ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción y comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. No hay un artículo específico que regule la modalidad de trabajo, porque por ende existe, y por ello existe la ley complementaria, no supletoria, sino complementaria, que es la ley el Código de Trabajo. Muy bien, nos queda claro, entonces quedarán regidos bajo el Código de Trabajo. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿usted tiene alguna inquietud sobre este tema? No, sí, complementando lo que decía la compañera Mercedes, totalmente de acuerdo. Y también hay que tener claro que es una ley que no es orgánica, no tiene la categoría del Código de Trabajo. Okay. Entonces el Código de Trabajo va a ser el que rige la parte de empleo. La parte laboral. La otra no es una ley que no regula ningún derecho, entonces regula lo que es la producción, como dice la compañera Mercedes Serrano. Entonces, si hay un tema de las personas que trabajan ahí, eso se va a la parte laboral, al Código de Trabajo, que es el instrumento legal que está sobre la ley nuestra, la de Palma. Claro que sí, este era un tema que sin duda también había generado inquietudes por parte de varios sectores. Asambleísta Mauricio Proaño, en cuanto a la fijación del precio, la normativa dice que estará a cargo de la Autoridad Nacional tras escuchar varias recomendaciones de una mesa técnica que será integrada por ¿quiénes? Bueno, la mesa técnica, están los actores, principalmente debe estar, como dice en la ley, el parte del ente rector, que es de la Nacional Agrario, tienen que estar, obvio, como dice el artículo 100 de la Constitución, también la participación de los gremios de productores. Nosotros en este caso sí logramos que se pongan grandes, representantes por los grandes, por los medianos, por los pequeños y demás instituciones que tienen que ver con el sector, así como los procesadores también, porque la clave de esto es siempre, y cuando conversábamos con las personas de los gremios, era el precio, el problema que tenía en el precio. Pero a veces uno tiene dos discursos. El uno dice libre mercado, y luego cuando ve que el libre mercado no le funciona, dice regulemos el precio. Entonces, el tema es lo que pasa con el banano, por ejemplo. Por eso yo creo que el precio de sustentación del banano en ciertos momentos puede variar. Hoy en el mundo se entiende el mercado, pero también con cierta regulación que hace un Estado, como en Estados Unidos, como en Europa, como en todas partes. Que no tiene que incluirse totalmente el Estado a regular, de acuerdo, pero que en estos casos en donde lo mínimo que debería tener un precio es el costo de producción más un porcentaje de rentabilidad para que pueda la gente vivir también con ingresos y poder capitalizar y seguir mejorando la producción. Así que en ese tema, al inicio quisieron que se pongan fórmulas, decíamos que la ley no es para eso, la ley es para ponerse y sentarse entre los actores de la cadena, porque también tenían una cosa muy importante que decían los productores. Siempre nos bajan el precio al producto, a la materia prima, pero el precio del aceite en la percha de los supermercados nunca baja. Entonces, ¿cómo es eso que si a nosotros nos bajan el precio y el otro precio no tiene ninguna fluctuación? Los productores tienen un margen de ganancia mínimo frente al precio ya de venta al público, si se quiere. Claro, más o menos usted puede calcular que el precio total de venta
el precio del productor de aceite no llegará ni al 15% del total del precio. Además es la parte industrial. Entonces, pero por eso hacemos un espacio para que se discuta técnicamente y puedan ser vigilantes que la autoridad agraria nacional, en este caso, pueda hacer precios de referencia, que lo que hace es estimular que no se pierda la producción y que también que la gente pueda tener, como es normal, su rentabilidad, debe tener sus utilidades, debe tener su capital para que luego pueda poder seguir invirtiendo en la misma producción, ¿no? Así que creo que en ese caso quedamos de acuerdo en que se hace este comité, esta parte que es de participación, como indica la Constitución, y que tienen que ser de una forma técnica desarrollados los precios que se deben pagar por este producto. Asambleísta Mercedes Serrano, ¿habrá manera de que se lleguen a acuerdo? Porque sin duda los productores buscarán un margen de ganancia superior. Tal vez el Estado dirá, no, tenemos que comparar también con los márgenes de industrialización, con todos los procesos que sean más, que conlleve todo la cadena productiva. ¿Habrá momentos en los que se lleguen de acuerdo? ¿Y cuándo será aquello? Bueno, el objetivo de la mesa técnica es justamente para tratar de llegar a un acuerdo en todo lo que respecta a la cadena agroproductiva del sector panicultor, ¿verdad? Entre ellos está la fijación de un precio en donde la mesa técnica podrá sugerir a las instituciones correspondientes con la finalidad de que estos valores que pueda sugerir son los fondos de seguro, el precio mínimo de sustentación que pueda tener el sector panicultor, tratando de ver en cada uno de los productos de que se estén derivando o que se estén desarrollando dentro de esta cadena productiva. Pero todos estos valores deben ir en concordancia con los compromisos internacionales en materia de comercio adquiridos en el Ecuador, ¿verdad? Y con el Ecuador, o sea, más que todo para que tomar en consideración la venta nacional y obviamente la venta internacional también. Entonces tiene que ser un precio razonable, un precio sustentable, un precio que realmente pueda generar ganancia a cada una de las familias que están sumergidas en este sector. En el hipotético caso, en el supuesto caso que no llegase a existir un acuerdo dentro de la mesa técnica, que esperamos que a lo largo del tiempo siempre exista un acuerdo para fijar el precio mínimo de sustentación donde todos los de la cadena productiva dan. En el hipotético caso que no llegase a existir un acuerdo dentro de esta mesa técnica, pues la misma ley en su artículo 14 le da la facultad a las instituciones correspondientes, a la Institución Agraria Nacional, con la finalidad de que mediante alguna resolución, mediante algún acuerdo, ellos puedan fijar estos precios, pero siempre y cuando exista el estudio técnico y se puedan considerar las propuestas planteadas dentro de la mesa, para que ningún miembro del sector productivo salgan perjudicados. ¿Cada qué tiempo se deben revisar los precios? Tal vez será de manera anual, semestral. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, yo creo que eso depende mucho, eso no está regulado en la ley. No se queda para el reglamento. Está regulado en el reglamento, pero de alguna manera esto no debería estar regulado a mi criterio jurídico en ninguna de las dos partes, porque todo esto aquí también depende mucho de la inflación que tenga el país, ¿verdad? Del desarrollo que tenga el sector productivo, de cómo se vaya generando día a día, porque si es que ponemos en una ley o en un reglamento de que se ha tratado o revisado de manera semestral, pero ¿qué pasa si es que en 3 meses existe una inflación abismal dentro del país, ¿verdad? Pues existe una pandemia, como vivimos ahora. Como es que sucedió ahora, o sea, no va a haber ni siquiera las condiciones físicas ni las condiciones económicas para poder revisar, porque no hay capital, no hay movimiento económico, no hay flujo. Entonces, es muy complicado fijar este tipo de cosas dentro de una ley o dentro de un reglamento. Esto más bien tendría que ser regulado mediante algún tipo de resolución, pero como digo, tiene que tener los informes técnicos acordes a la realidad del sector. Por eso es que a veces sí es necesario tener una ley específica para cada uno de los sectores productivos o de los sectores agrícolas, más que todo porque no es lo mismo vender palma
que vender banano o que vender cacao o que vender camarón, porque son estándares, con respecto a los estándares nacionales y a los estándares internacionales, la dinámica económica es completamente diferente en cada uno de los sectores. Muy bien, asambleísta Mauricio Proaño, el capítulo que se refiere a las líneas de crédito, ¿cómo se lo va a desarrollar? ¿Existe una realidad en este momento en el país? Y es evidente la crisis económica derivada de la presencia del coronavirus. ¿Cómo se va a entregar estos créditos para los pequeños y medianos productores de palma? Bueno, lo que hay que tener claro, la ley no podía prever esto. La ley tiene que normar de una forma más general, y lo que se puede poner en una ley, lo que fue puesto en la ley, era el tema de que las instancias que son las que determinan tasas de interés, por ejemplo, o que den las facilidades de crédito, esas son las que tienen que regular ese tema. Nosotros como ley no podemos poner eso. Lo que sí podemos, y se puso, que sean beneficiosas, ¿no? No se puede, hasta ahora yo no entiendo por qué es que en agricultura las tasas son más altas. Yo entiendo que es por el ambiente, por el riesgo climático que se tiene, por el problema de enfermedades. El mayor riesgo de un negocio es el agrícola. Pero si el mayor riesgo es el agrícola, tiene que haber mayor cuestiones, por ejemplo, que hemos puesto en la ley, el seguro agrícola. A la gente, los productores de cualquier cultivo, cuando usted les reduce el riesgo, invierten más. El momento que no le bajan el riesgo, no van a endeudarse, no van a coger un crédito, porque es un riesgo después no pagar. Es por eso que lo que se hizo en la ley es decir, bueno, que sean créditos, los intereses adecuados, que sean los montos que necesita la gente y que sean acondicionados a los periodos de producción de la palma. Por ejemplo, créditos que comiencen a pagar en el 4º año cuando ya en producción está la palma, o puede tener algunos temas, pero acompañado a eso, si usted quiere impulsar el crédito, tiene que impulsar con un seguro que le dice, si me va mal, alguien me va a... El seguro se hace cargo. Claro, y otra cosa, entender también que en agricultura, cuando a alguien le va mal, no debe acabarle la ley y quitarle las tierras. Ese momento que sepan que se perdió, tiene que ser el banco el que apoya nuevamente y con más energía a la persona que perdió por una calamidad, como una enfermedad, como una cuestión agrícola, para que se recupere, porque los periodos de producción son así, y no aquí como se hace muchas veces, y esto también se discutió también en la ley, en que perdió, señor, le multan y le quieren rematar su tierra, cuando lo que tiene que hacer la banca es rápido reaccionar para que luego en el futuro comience a pagar. Así que... Pero esa no es la realidad, asambleísta. Finalmente esa no es la realidad. Hemos escuchado, por ejemplo, el sector arrocero. Muchas de las veces en temporada invernal ellos pierden sus cultivos, han perdido sus inversiones, y el banco les dice, bueno, usted tiene que cancelar el crédito que se le otorgó. Y muchos de ellos en la Asamblea Nacional viven solicitando, se les den nuevos plazos, se les reestructuren sus deudas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay un seguro? Esas son inquietudes que surgen. Y claro, ahora está el sector palmicultor también. Claro, pero por eso el tema climático, el tema de enfermedades es clave para armar todo el tema de seguro. Y eso le corresponde al Ejecutivo, ¿no? La Asamblea indica que se debe ver el crédito, ampliar la cobertura de crédito y tiene que ir acompañado de un seguro. A la gente tiene que darle un seguro, si no la gente no va a invertir. Y por eso tenemos cada vez y cuando en la Asamblea Nacional la gente quejándose con donación, con donación, con donación, con donación. ¿Qué pasó en el Banco de Fomento en los 90s? La gente salía a decir que si había crédito, daban crédito, y luego salían a reclamar que le cierren al banco porque no podían pagar. Y cada vez y cuando el Estado tenía que poner dinero fresco nuevamente, y luego cuando ya estaba dinero fresco, la gente decía que viva el Banco de Fomento, que les dé crédito. Pasado poco tiempo, venían en las bullas a decir que le cierren porque no funciona. Y era por un tema de que el tema climático que es tan complicado, el tema de enfermedades es tan complicado en el país, que no tienen todos los insumos para colocar, y además de eso no tenían un acompañamiento de un seguro agrícola. Por ejemplo, lo que en el futuro, y estamos tratando en la comisión también con la compañera Mercedes Serrano, es ver, hay mecanismos, por ejemplo, en precios, ¿no?, que uno puede vender a futuro su producto, y si en ese momento está más bajo el precio, el seguro le cubre al agricultor lo que faltó porque pagó una prima. Si luego sube
a más el precio, la gente dice, ahora ¿cómo le doy al seguro? Voy a perder. No, hay el otro mecanismo ahora que también se pierde la prima y usted puede vender al que le da el mejor precio. Así se han regulado en Argentina, se ha regulado ya en Uruguay, se ha regulado ya en Chile, para que el precio es el tema que complica mucho al agricultor. Así que hay que buscar los mecanismos. Esperemos que la ley la ley de desarrollo sostenible del sector agropecuario que estamos desarrollando, poner ya un mecanismo de estos para que la gente se sienta segura al sembrar y tenga un seguro más de eso en el precio, que ese es un tema que tenemos que apoyar todos para que el productor sepa que cuando siembra, si le va mal, hay quien le compense. Y si le va bien, puede tener la libertad de vender a otros precios. Pero esa regulación va a ser importante. Asambleísta Mercedes Serrano, su punto de vista respecto de las líneas de crédito. Muchísimas gracias, Ricardo. Y yo creo que sí es importantísimo todo lo que acaba de decir Mauricio, más que todo porque, acogiendo las palabras que él ha expresado hace unos minutos, no entendemos de por qué la Junta Monetaria y Regulación tiene tasas de interés completamente elevadas para otorgar créditos al sector agrícola, ¿verdad? Al sector productor. Más que todo cuando el sector agrícola sabemos de que el negocio no es, la ganancia no es abismal, la ganancia es de centavos y requiere realmente de dedicación y de tiempo, de constancia y de permanencia para poder producir un producto y poder sacarlo al mercado, ¿verdad? Y que más allá que dentro del país no se los vende al precio que realmente se lo tiene que vender, y peor aún, a nivel internacional pagan también lo que realmente quieren pagar, ¿verdad? Entonces, a veces ni siquiera se está recuperando los costos de producción, los costos de todo lo que se genere por los gastos de producción, ¿verdad? Entonces, realmente el sector productivo sí necesita de que la Junta Monetaria implemente tasas de interés completamente bajas y accesibles para el sector agrícola, para el sector del agro, y en especial, lo digo, el sector bananero, el sector arrocero, como lo hemos mencionado, el sector cacautero, y actualmente el sector pamicultor también. Entonces, sí hacemos un llamado exigiendo a la Junta Monetaria que realmente analicen nuevamente los porcentajes de intereses que se porque no están ayudando ni beneficiando absolutamente en nada al sector agrícola del país. Recuerdo desde el principio de este periodo, no legislativo, sino de periodo de gobierno, de que el presidente de la República prometió a viva voz y en reiteradas ocasiones voltear los ojos sobre el sector agrícola del país. Agosto 2017. Sí, agosto del 2017. Y ya estamos a menos de un año de culminar el periodo y no se le ha dado la importancia debida al sector del agro dentro del país. Tenemos actualmente una pandemia en donde los únicos que realmente han generado movimiento económico y han generado divisas para la economía del país ha sido el sector del agro. Y ni siquiera con esa experiencia el presidente de la República le da la importancia debida, le da otras prioridades, tiene otras prioridades, otras importancias actualmente, pero al sector agrícola lo tiene ahogado y han sido los únicos que en esta pandemia nos han rescatado y nos han mantenido con nuestro estómago lleno hasta el momento. De hecho, el sector agrícola es el que finalmente ha abastecido a los mercados y a cada una de las familias, mientras evidentemente otros, nos incluimos también, vemos nuevas modalidades de elaborar aún. Asambleísta Mercedes Serrano. La idea, Ricardo, si me permites, recordemos de que el sector agrícola no hemos necesitado de una importación de productos agrícolas para nosotros satisfacer nuestras necesidades en alimentos. Hemos sido autosuficientes con todos los productos que tenemos para todos nosotros estar contentos. Muy bien. Asambleístas, para ya ir cerrando brevemente este punto del debate, asambleísta Mauricio Proaño, ¿considera usted que ahora, en vista de la situación que vive el país, la crisis económica y aún vigente todavía la crisis sanitaria, se puede reestructurar las líneas de crédito para el sector palmicultor, al cual ya accedió a algunos créditos y no han podido todavía ofrecer sus productos por evidentes razones? Bueno, no creo que solo el sector palmicultor, toca a todos los sectores. El sector es
hay un problema que hay que verle a futuro. Una cuestión es en pandemia, está demostrado y está muy claramente que el sector agropecuario en el país está manteniendo mercado, está manteniendo producción. No ha habido desabastecimiento como está pasando en otros países, pero en el futuro sí va a haber. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de desempleo ya, gente que ha salido de los trabajos, gente que ha salido de las empresas, del Estado, que ya no van a tener un poder de compra. Y eso en el futuro va a repercutir en que no vamos a poder vender los productos, los agricultores, a los volúmenes que estaban vendiendo. El momento que pasa eso, los agricultores lo que hacen es reducir la producción, ¿no? Reducir la producción porque no pueden estar produciendo más si no hay quien les compre, y ahí en el futuro va a haber problemas. Por eso, todavía no creo que tienen claro el gobierno nacional. O sea, están ahora jugando a los bomberos, apagando fuegos en el momento que se dan. Pero si vamos a hablar en estrategias post-pandemia, ya debería haber el trabajo fuerte de aumentar la cobertura de crédito en el sector agropecuario. Solo para darle un número, la banca pública apenas cubre el 5.2% de las unidades productivas en el Ecuador. Son 850,000 unidades de producción agrícola en el Ecuador. El 5% tiene crédito. La banca privada llega a un 7-8%. Las cooperativas, que son las que más llegan a un 13%, que son las que han logrado cubrir más las necesidades del agro. Entonces, si no se ve una cuestión de esas, que ya la pandemia lo que nos ha indicado claramente, la pandemia va a ser resuelta en el futuro, sí, por la parte médica, pero la alimentación, si no hay el apoyo decidido del gobierno, y que gente que conozca los temas, ¿no? Yo criticaba también al gobierno anterior cuando comenzaban a regalar agroquímicos como locos, ¿no? Cuando esa metodología de dar insumos así nomás, los paquetes tecnológicos, eso eran de los 60s y eso provocó una revolución verde de contaminación. Entonces, yo creo que en este momento es necesario trabajar ya en una estrategia, y yo he solicitado al ministro de Agricultura que dónde está la estrategia post-pandemia, porque el post-pandemia tiene que haber nueva forma de dar crédito, nueva forma de dar asistencia técnica, nuevas formas de comercialización, nuevas formas del mercado, de los mercados locales y mercados en grande. Tiene que haber otro tipo de formas, porque ya se acabó el momento con lo que es sin pandemia, como estábamos acostumbrados. Ahora vienen unas más complicaciones porque, por ejemplo, solo un ejemplo. Usted necesita los alimentos con mayor inocuidad, con calidad, con higiene. Necesita tener un alimento más, y eso es más trabajo, y para eso se necesita más esfuerzo que haga el gobierno apoyando al sector agropecuario. Muy bien, asambleístas, vamos entrando en la fase final del programa. Asambleísta Mercedes Serrano, es evidente entonces que a futuro, tras la crisis económica y sanitaria que vive el país, el Ecuador debe regresar su mirada al agro. Esta ley, al menos para el sector palmicultor, propondrá entonces una salida, un camino que busque mejores situación para todo lo que implica la cadena de producción de la palma aceitera. Consideramos que, al menos considero personal, que esta ley trata de unir a toda la cadena productiva, todos los actores, y eso es muy bueno porque de alguna manera considero que van a hablar el mismo idioma y todos se van a beneficiar, algo que en lo personal como orense me encantaría que suceda en el sector bananero, porque lamentablemente con el sector bananero siempre hay intereses personales, intereses de por medio en cada uno de los actores, y no estamos hablando de un idioma, más allá que todos tenemos el mismo interés de una ganancia y de una retribución económica, ¿verdad? Pero esperemos que en el sector palmicultor sirva de ejemplo para los demás sectores y obviamente se ayuden a unos entre otros y pueda todos salir adelante, todos tengan una ganancia, y esperando que el gobierno les brinde las necesidades necesarias para que realmente ellos crezcan de manera adecuada, de manera acertada, y pueda ser un puntal fundamental para la economía del país. Y más que todo, complementando un poco lo que comentaba Mauricio respecto a y darle a todos los sectores, yo sí creo que dentro de la comisión debemos de pedir que la Junta Monetaria reestructure todos los créditos, porque si los pedimos antes de la pandemia era una situación, ahora post pandemia es otra, y la gente está mucho más afectada que la normalidad que estábamos viviendo antes. Entonces debemos hacer énfasis en todo eso. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Mercedes Serrano, por sus conclusiones. Reflexiones finales, igualmente, asambleísta Mauricio Proaño, por favor.
Sí, bueno, creo que uno de los puntales fuertes en un país como el Ecuador, y demostrado hoy, después de la pandemia, que el sector agropecuario tiene que ser el de mayor impulso que se vaya dando. Temas de hidrocarburos y lo demás, eso en futuro va a tener que empujarse más al sector primario, que es el nuestro. Lo que sí es importante es empujar el tema ya de darle valor agregado a la producción en las fincas, ¿no? Porque ahí va a haber más ingreso. Y fugarse en el futuro no solo con palma, sino con los demás cultivos, a que exista mayor inversión y reinversión a nivel del campo. La única forma de evitar la salida de la gente del campo va a ser generándole empleo y dándole los servicios que necesita la gente. La ley de palma en un sector importante del país lo que hace es regular, reimpulsar, pero al mismo tiempo también precautelar los derechos que tiene la gente. Así que esperemos que esta ley tenga su efecto. Estaremos pendientes de hacer una evaluación en el momento que nos quede tiempo ya como asambleístas, pero hay que seguir vigilando. Además, hoy las leyes no solamente es para el legislador que busque que se cumpla. La ciudadanía tiene que tomar también un primer espacio para cuando esté en contra de sus derechos poder denunciar, pero cuando está a favor también pueda también impulsar el desarrollo de estas nuevas producciones. Muy bien, gracias asambleísta Mauricio Proaño, gracias asambleísta Mercedes Serrano por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Gracias amigas y amigos, y como siempre, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.